damos inicio a lo que formalmente viene siendo el álgebra lineal. Los otros temas pues eran temas misceláneos que, si bien se relacionan con álgebra lineal, no necesariamente son formales. Este sí ya lo es. Entonces vamos a empezar a definir lo que es un vector. Aquí hay que diferenciar algo bastante importante. El concepto de vector que tenemos, sobre todo los que no han llevado esta materia antes, es el concepto de vector en física. En física se ven escalares y se ven vectores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, que por alguna situación pues coloquial o por costumbre se le llama vectores, ¿sí? Pero entendamos que son magnitudes y es muy diferente al concepto formal de vector. Por ejemplo, en física, las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen 4 elementos: magnitud o intensidad, sentido, dirección y punto de aplicación. Son los 4 elementos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Magnitud o intensidad, sentido, dirección y punto de aplicación. ¿Vale? Y las escalares pues son las que nada más se mencionan con una cantidad y con una unidad física. ¿Sí? Por ejemplo, magnitudes vectoriales pues son la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, el campo eléctrico, la fuerza, el campo magnético, el par, ¿sí? En fin, ¿por qué? Pues porque tienen esos 4 elementos. Mientras que las magnitudes escalares son, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, el trabajo, la energía, la potencia, ¿sí? Son magnitudes escalares. Y de hecho, ustedes se van a dar cuenta, sobre todo en su clase de cálculo vectorial, obviamente quienes la lleven, o no sé, también en su clase de física, que generalmente los vectores, yo les dije 4 elementos, pero hay mucha bibliografía y muchos autores que mencionan que son nada más 2, que son la magnitud o intensidad y la dirección. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. En dado caso, sería magnitud e intensidad y sentido. Es muy diferente el sentido a la dirección. De hecho, primero es el sentido y luego la dirección. O dicho de otra manera, el sentido define la dirección y no al revés. Luego entonces es más importante. Por ejemplo, si yo digo que voy hacia arriba, eso es sentido, pero estoy haciendo alusión de que la dirección es vertical. ¿Sí o no? Si digo voy a la derecha, eso es sentido, pero estoy haciendo alusión a la dirección que es horizontal. Entonces es más importante el sentido, define la dirección. Por eso es que yo discrepo un poquito con esa información, pero bueno, esto es lo interesante. Es decir, bueno, así lo dicen muchos autores, pero en realidad yo considero que es mejor decir sentido y magnitud. ¿Vale? ¿Por qué se desprecia a la dirección? Bueno, pues porque lo define el sentido. ¿Por qué en un momento dado se desprecia el punto de aplicación? Porque hay un principio muy importante en física, que es el principio de transmisibilidad, que saben que los vectores pueden moverse, pueden desplazarse, y su efecto sigue siendo el mismo. ¿Sí? Por eso es que a veces muchos autores nada más consideran esas cosas. Pero esos son los vectores de física. Esos son los vectores de física, que en realidad
Pregúntale si es claro, por favor. Pero en realidad, pues son magnitudes, ¿sale? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar los vectores, pero no de física, sino los vectores matemáticos. Y los vectores matemáticos es un concepto más general. De hecho, podemos decir que los vectores de física son un subconjunto de los vectores de matemáticas. ¿Sí? Por eso es importante entender la definición. Claro que para entender muchas cosas sí vamos a partir del concepto de vector de física. Y es como inicia esta unidad. Si se fijan, comienza con vectores en el plano, vectores de física en el plano. Y sabemos que los vectores geométricamente o gráficamente se representan con una flecha. Una flecha donde la puntita indica el sentido, la línea la dirección, el tamaño del vector o de la flechita, de la flecha, pues toda es la magnitud o intensidad, y el punto inicial pues es el punto de aplicación. ¿Sí? Porque así era como lo representábamos, bueno, por lo menos en la secundaria sí era, ¿no? Entonces, eso lo vamos a seguir retomando. Esos son los vectores en el plano. Tenemos un punto inicial que puede ser cualquiera y un punto final que puede ser cualquiera. Sin embargo, cuando calculamos los vectores, sobre todo también los vectores de física, es que fíjense, por favor. Por eso les digo, dejen allá. Cuando vemos los vectores de física, al calcularlo podemos definir lo que es un vector posición, porque ese punto de aplicación se pierde y pasa a ser el origen, y es lo que se conoce como vector posición, aunque a veces también se le conoce como radio vector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí está eso que ya conocemos. Los vectores en física se representan con negritas, ¿sí? Ahora, aquí la notación que utiliza álgebra lineal es entre paréntesis. Noten que no es un punto, o sea, un punto es siempre con mayúscula, siempre, porque esto ya es así definido, y entre paréntesis se ponen sus coordenadas. Cuando estamos hablando del plano, el primero se llama abscisa y la segunda se llama ordenada. ¿Sí? Bien. Pero un vector se representa con negrita o con una flecha arriba. Yo voy a utilizar la notación de la flecha, porque poner algo en negrita escribiendo así con el plumón y eso, pues no se puede distinguir en ocasiones. Ahora, es importante decir que los vectores en física se representan, por ejemplo, de varias formas. Hay algunas notaciones que lo ponen así, hay otras notaciones que lo ponen así, ¿verdad? Y hay otras notaciones que lo ponen así. No sé cuál vieron ustedes en su clase de física. ¿Cuál? ¿Cuál? La primera. ¿Sí la vieron esta? Perdón, aquí se pone gorrito. Ese gorrito significa vector unitario. ¿Sí? Esta notación también se utiliza mucho. ¿Sí? En cálculo vectorial se utiliza más esta. En clases de física generalmente es esta. No sé si utilizaban IJK. ¿Así lo definieron? ¿IJK? ¿Sí? Bueno, perfecto. Pero fíjense bien, cuando es una... ¿Qué pasó? Igual que las coordenadas, pero verticales. ¿Cómo que las coordenadas verticales? X y abajo y Y. Pero eso es en álgebra lineal. Sí, no. Yo digo física. ¿Sí?
Esa es la que se utiliza mucho en cálculo vectorial. Perdón, sí, en su clase de cálculo vectorial. Pero fíjense una cosa, es muy diferente. Esto es un punto. Un punto no es un vector físico, no es un vector de física, no es una magnitud vectorial. Sin embargo, los puntos son vectores matemáticos. Eso es importante. ¿Sí? O sea, tenemos que ir más allá al concepto vectorial de física, sino ahora es el concepto matemático. Los puntos son vectores matemáticos. Ahorita vamos a explicar por qué. Ahora, este libro de álgebra lineal, si se fijan, define un vector en R2 que viene siendo un plano, es decir, un vector de física, pero lo pone de esta manera, fíjense, lo pone con negrita, esa es una X negrita, le voy a llamar A y lo pone así, ¿sale? Esta notación no se utiliza mucho en física. En matemáticas se suele, algunos autores, utilizar el paréntesis redondo, no el paréntesis angular, ¿sí? El paréntesis angular es muy usado en física y en algunas materias de matemáticas como cálculo vectorial, pero el paréntesis circular no es muy común. Hay que entender que son varias formas de definirlo, ¿sí? Ahora, vean que cuando es un vector se le pone igual, pero cuando es un punto no lleva el igual, es la letra y entre paréntesis van sus coordenadas. Esas son cosas también que hay que entender. ¿Sí vamos bien más o menos? Bueno, entonces ese es un vector en R2. ¿Qué es un vector en R2? Pues puntos en el plano. Ahora, los vectores, les digo, se representan como vectores posición. Un vector posición es aquel cuyo punto de aplicación es el origen. ¿Sale? Ahora, los vectores podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos por escalares. Y de hecho aquí viene, por ejemplo, el famoso método del paralelogramo que utilizamos para sumar vectores, ¿sí? De forma gráfica. Utilizamos el método del paralelogramo. ¿Sí lo vieron en la secundaria? ¿Bien? Que con las escuadras se trazan las paralelas, se establece una escala, etcétera, etcétera. Eso fue en la secundaria. En la prepa ya está el método analítico, que es sumar con componentes, mediante sus componentes, ¿sí? Lo mismo podemos multiplicarlos por escalares. Si un vector, vamos a suponer, un vector V, lo multiplico por un escalar C, donde C es un número diferente de 0, vamos a ponerlo así, diferente de 0, el resultado va a ser un vector. Es decir, escalar por vector me da vector, ¿sí? Y esto va a ser un vector que puede ser más grande o más pequeño que V, dependiendo del valor de C. Si C es mayor que 1, va a ser más grande. Si C es un número cuyo valor absoluto está entre 0 y 1, va a ser más pequeño. Si es positivo, tiene el mismo sentido. Si es negativo, tiene sentido contrario. Esas cuestiones las vamos a ir entendiendo cuando vayamos viendo los ejercicios. Miren, por ejemplo, aquí tengo el vector V. Noten, este es el vector V. Lo multiplico por C, que es un número positivo, se va a alargar C veces, ¿sí? Por el contrario, si lo multiplico por C, donde es negativo, va a ser un vector que tiene sentido contrario al que tiene V. Bueno, aquí vienen unas propiedades. Dice, sean U, V y W vectores en el plano C y D escalares, entonces se cumplen estas propiedades. La primera, la suma de dos vectores es un vector. Esa se llama propiedad de cerradura. La suma de dos vectores da lo mismo si sumo el primero con el segundo a el segundo con el primero. Esa es la propiedad conmutativa.
La tercera es la propiedad asociativa de la suma. Tengo tres vectores, la suma la puedo hacer ya sea sumando los dos primeros o los dos últimos, no importa. La cuarta es el elemento neutro aditivo. Existe un vector nulo que sumado a cualquiera me da el mismo. Noten cómo este 0 es el vector nulo y lo pone con negrita porque es vector. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar cómo es el vector nulo. La 5 es la propiedad del inverso aditivo. Para todo vector existe otro tal que sumarlo con él me da el elemento neutro aditivo. Y luego viene el de la multiplicación escalar. La cerradura de la multiplicación escalar. C por cualquier vector es un vector que pertenece al mismo grupo. El producto de un escalar por una suma de vectores es igual a la suma de los productos de los vectores por los escalares. Esta se llama propiedad distributiva. Distributiva escalar. Porque la 8 es al revés. Si tengo la suma de dos escalares y lo multiplico por un vector, eso es igual a la suma del producto de los escalares por el vector. Vean cómo en la 7 estoy distribuyendo al escalar, mientras que en la 8 estoy distribuyendo al vector en esa suma. ¿Sí? O sea, C lo distribuyo en la suma de vectores y en la 8 U lo distribuyo en la suma de escalares. Ambas propiedades son la distributiva, nada más que una es escalar, la 7 y la 8 que es vectorial. Y la 9 es la propiedad asociativa de la multiplicación. Un producto lo puedo hacer ya sea agrupando el escalar por el vector y luego por el escalar, o bien los dos escalares y luego multiplicando por el vector. Y la 10 es el elemento neutro multiplicativo que es el 1. Ahora, estas propiedades que son 10 ya las conocemos desde la primaria. Cuando vimos los números reales, vimos la propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí o no? Y nos decían en la primera que se llamaban propiedades de los números. Y sí, hay que entender que estábamos en primaria, pero en realidad son axiomas. ¿Sí? Son axiomas. Nada más que en la primaria no nos podían hablar los profesores con esos vocablos, porque el axioma pues ya es un punto de vista ya más de filosofía, de lógica, de verdades que no necesitan ser demostradas. Pues todavía estábamos chavillos, ¿sí o no? Nos tenían que explicarnos así, pero ahora ya sabemos que son axiomas de campo, y de hecho sí, también lo vieron en su clase de cálculo diferencial cuando vieron los axiomas de campo, y vieron la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, ¿sí o no? Aquí también. Ahora, noten cómo estos son 10. 5, los 5 primeros corresponden a la suma y los 5 que siguen corresponden a la multiplicación escalar. Esto es muy importante. 5 de la suma, que obviamente incluye la resta, y los 5 siguientes, del 6 al 10, de la multiplicación escalar. Eso es importante porque eso lo vamos a retomar más adelante en la hora. Ahora sí vamos a ver lo que son vectores en Rn. Primero que nada, ¿qué es Rn? Rn es el espacio n-dimensional. N-dimensional. Por ejemplo, R1 que lo podemos poner como R, pues es el conjunto de los números reales. Y estos son el eje real, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que en el eje real podemos representar cualquier número real? Luego sigue R2. Este es el plano, fíjense, se llama plano o espacio unidimensional. O sea, nosotros lo conocemos como eje real, aunque en la primaria nos decían la recta numérica.
no hay bronca, ¿sí? Es el eje real. Y es el espacio unidimensional, porque es una dimensión, ¿sí? Luego sigue R2. R2 es el famoso plano cartesiano, ¿sale? El famoso plano cartesiano, que viene siendo el espacio bidimensional, ¿sí? Luego viene R3. R3 es el espacio tridimensional, X, Y, Z, el espacio tridimensional. Luego seguiría R4, que ese ya no lo puedo dibujar, pero existe, es el espacio tetradimensional. R5, espacio pentadimensional. R6, hexadimensional, hasta Rn, espacio n-dimensional. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes son los elementos de esas R's? Bueno, de R1, pues son los números. Y de hecho, los representamos como con una letrita y con el valor. A igual a 3, B igual a raíz de 2, C igual a pi. ¿Sí están de acuerdo? Y lo representábamos ahí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo son? Estos son los vectores en R1. Números. Aquí está el 0, por aquí anda el 1, por aquí anda el 1 medio, ¿verdad? Por acá anda el 3, entonces por aquí está pi. ¿Sí están de acuerdo? Son puntos en el eje real. En R2 son puntos también, pero son puntos que tienen dos coordenadas. Por ejemplo, el punto P, X, Y. ¿Sí? Y sabemos que la primera coordenada, que es las coordenadas son lo que nos permite localizarlos. En el caso de R2, la primera coordenada se llama abscisa y la segunda se llama ordenada. ¿Estamos de acuerdo, no? X, el horizontal, es el de las abscisas, y es el de las ordenadas. Y siempre los puntos se representan con mayúsculas. Esos son los puntos en R2, que también son vectores. Ahorita explicamos por qué. Ahora, un punto en R3, por ejemplo, puede ser A, 3,2,1. O sea, en X son 3, 1, 2, 3. En Y son 2, 1, 2. Y en Z, 1. Ahí está. Sería ese punto en el espacio tridimensional. ¿Sí? Y ya, por ejemplo, de R4 en adelante, pues ya no puedo representarlos. ¿Sí? Pero sí sé que un punto en R4, pues por ejemplo, le puedo seguir llamando A, y sus coordenadas van a ser X, Y, Z, U, por ejemplo. ¿Sí? Y en R5, por ejemplo, el punto B es X, Y, Z, U, V, por ejemplo. Sí, son 5 coordenadas. Claro que ya en n dimensiones, yo puedo decir A es el punto A cuyas coordenadas son, pues no sé, X1, X2, X3, hasta XZ. ¿Sí? Pero ya esos puntos ya no los puedo visualizar, solamente puedo visualizar hasta 3 dimensiones. Y eso es lo que viene siendo aquí, lo que nos comenta, ¿no? Ese R dimensional. Ahora, aquí hay unas operaciones bastante importantes: suma vectorial y multiplicación escalar de Rn. Si yo tengo dos puntos, el punto U, bueno, el vector. A ver, estos son puntos en los diferentes espacios Rn que hay. ¿Son vectores? Y la respuesta es sí. Pero no son vectores de física, son vectores matemáticos. ¿Y por qué son vectores de matemática? Porque cumplen estas acciones. Todos estos puntos cumplen esas propiedades. Luego entonces son vectores. Y vamos a ver precisamente que un vector es un elemento matemático que pertenece a un espacio vectorial. Y para que un espacio vectorial pueda considerarse como tal,
debe de cumplirse estos 10 axiomas. ¿Vale? Entonces son vectores. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos nuevamente esa tabla donde estamos resumiendo nuevamente esas 10 propiedades que ya comentamos. Las 5 primeras, de la 1 a la 5, se refieren a la suma que incluye la resta, porque la resta a fin de cuentas es una suma de números negativos. O sea, 3 menos 5 yo la puedo visualizar como 3 más menos 5. Es una suma. ¿Sí? Entonces, los 3 primeros 5 corresponden a la suma y los 5 siguientes, de la 6 a la 10, corresponden a la multiplicación escalar. Y son los mismos que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces aquí dice, propiedades de la suma vectorial y multiplicación escalar de Rn. Si V y W son vectores en Rn, donde C y D son escalares, entonces se cumplen estos 10 axiomas, que ya básicamente los hemos comentado. Ahora aquí viene una biografía de un matemático que se llamaba William Rowan Hamilton, considerado el matemático irlandés más importante. En 1828 publicó un sorprendente trabajo de óptica titulado Una teoría de sistema de rayos. En él Hamilton incluyó algunos de sus propios métodos para trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. También introdujo la notación de la ecuación característica de una matriz. Esperemos verlo. El trabajo de Hamilton condujo al desarrollo de la notación vectorial moderna. Hoy en día aún utilizamos su notación IJK. Yo ahí llegué hasta J, porque en R2 es IJK, pero en R3 es en R2 es IJ y en R3 es IJK. Y ese IJK son los famosos vectores base, los cuales, conforme vayamos avanzando, vamos a explicar lo que son. Bien. Ahora, aquí hay algunas propiedades que también ya conocemos, propiedades del neutro aditivo. Aquí le llama del idéntico aditivo, pero viene siendo el neutro aditivo, y del inverso aditivo. ¿Quién es el idéntico aditivo? El idéntico aditivo es el cero. Y eso lo vieron cuando estudiaron en la primaria aritmética, las propiedades de los números. El elemento neutro aditivo es el cero. ¿Por qué? Porque cualquier número sumado con cero me da el mismo. Es el neutro aditivo. Aquí es lo mismo. También va a haber un elemento neutro aditivo que es el vector nulo, que es aquel cuyas componentes o coordenadas son todas cero. Y geométricamente pues es el origen. Obviamente el inverso aditivo es un vector. Acuérdense, ya no vamos a hablar de puntos ni nada, son vectores. El vector que sumado a otro me da por resultado el vector nulo. Por eso es que el menos 4 es el inverso aditivo del 4, porque al sumárselo a aquel me da el elemento neutro aditivo de los reales, que es el 0. Bueno, y aquí vienen algunas cositas de álgebra lineal aplicada. Pero bueno, luego viene este concepto importantísimo, combinación lineal de vectores. Esto ya lo conocen ustedes. Ya lo vieron sobre todo, pues yo diría que desde la prepa. ¿Por qué? Porque en la prepa empezaron a ver la notación de vectores de física. Por eso les digo que aquí vamos a utilizar mucho de lo que vieron de física, aunque no estamos viendo vectores de física, sino vectores matemáticos, pero ya les expliqué yo que los vectores de física pues pertenecen a los vectores matemáticos y no al revés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes veían, por ejemplo, en su clase de la prepa, ¿no? El famoso equilibrio de los cuerpos, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Y si no lo vieron en la prepa, lo vieron aquí en sus clases chingonas de física. ¿Verdad? Porque yo no sé. Ahí está. ¿Verdad? Aprendió un buen, ¿sí o no? ¿Usted? ¿Con quién? Ahí está.
¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, ven que el vector F1 es 3 en I más 4J. Estoy hablando de R2, newtons, ¿sí o no? Y que el vector F2 es menos 5 en I más 6 en J newtons. ¿Se han visto cosas como estas, no? ¿Sí o no? Bueno, pues esa es una representación del vector F1 y F2 como una combinación lineal. ¿Como una combinación lineal de quién? De IJ. ¿Y quién es IJ? Son los vectores base. En pocas palabras, una combinación lineal es la representación de un vector mediante una suma de múltiplos escalares de otros vectores. Por ejemplo, aquí lo tenemos. El vector X lo estoy representando como una combinación lineal de los vectores V1, V2 más un chingo. Lo estoy representando como una combinación lineal de los vectores V desde 1 hasta N. ¿Por qué? Porque este vector lo estoy representando como una suma de múltiplos escalares de ellos. Eso se llama una combinación lineal. ¿Sí? Una suma, la representación de un vector mediante una suma de múltiplos escalares. Ahora, ¿dónde queda la resta? Pues ahí está, porque recuerden que esas C son constantes, son escalares. Y como son escalares pueden ser negativos. Y si son negativos, entonces incluirían la resta. ¿Queda claro? Entonces eso se llama combinación lineal. Bueno, ahora también hay que decir aquí una cosa importante que de hecho ya había, creo que comentado su compañero. Vean cómo aquí tenemos los vectores en R3. Vean por qué, pues porque son 3 componentes. Pero acá también tenemos vectores, pero en esta notación distinta. Vamos a profundizar mucho sobre estas cuestiones conforme vayamos avanzando. Pero aquí están ya los ejercicios. Por ejemplo, son ejercicios muy sencillitos. Nos dice en los ejercicios del 1 al 2 determinar la forma de componentes del vector mostrado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el 2. El 2 es ese, digo, no va a salir esto en el vídeo, pero pues, para no tardar mucho tiempo, porque entonces vamos a poder hacer estas cosas acá. ¿Cómo sería este vector V en forma de componentes? ¿Qué son componentes? Pues son precisamente esas coordenadas. ¿Sí? Específicamente en Rn, pues vienen siendo las coordenadas. Entonces, primero que nada, observamos que este es un vector en R2, porque es un vector en el plano cartesiano. Tiene 2 coordenadas. Entonces, su representación va a tener 2 componentes. Ahora, obviamente lo vamos a relacionar con el plano cartesiano. ¿Quién es la primera componente? X. ¿Quién es la segunda componente? Y. O lo que es lo mismo, los puntos en el plano cartesiano, la primera componente o coordenada es la abscisa y la segunda componente o coordenada es la ordenada como tal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería este cuate? Bueno, primero que nada, ¿cuánto me muevo? Vean, es este punto. Pero en X me muevo menos 6, entonces sería menos 6 en Y, vamos a suponer que utilizamos esa notación, más 3 en J. ¿Sí? Aunque lo puede poner así, menos 6,3, que ya dijimos que es la que se utiliza en física, bueno, en cálculo vectorial, pero este libro lo utiliza con paréntesis redondo, que no es lo correcto. Eso si lo hacen en algunos cursos de matemáticas se los pueden poner mal. Yo, por ejemplo, sus compañeros, nosotros también. Tienen que ser respetando la notación del libro. Entonces aquí sería menos 6,3. Bien. Luego dice, los ejercicios del 3 a 6 utiliza un segmento de recta dirigido para representar el vector.
Bueno, prácticamente estos ejercicios no tienen caso, están bastante chorrilleros. Mejor vamos a hacer uno del 7 al 10, dice en los ejercicios del 7 al 10, encuentra la suma de los vectores e ilústrelo geométricamente. Bueno, esto ya es un poco más interesante. Entonces, ¿qué consiste? Por ejemplo, vamos a hacer el 10. En el 10 me está dando el vector U, y ya dije que lo voy a poner con flecha, cuyas componentes son 4, menos 2 y V, cuyas componentes son menos 2, menos 3. ¿Qué diferencia hay entre la palabra componente y coordenada? Bueno, componente es ya desde un punto de vista vectorial, aunque coordenada se utiliza sobre todo para representar geométricamente esos vectores en el plano Rn según donde pertenezcan, ¿no? Aquí obviamente es R2. Entonces, si yo los represento en R2, es el vector U 4 en X menos 2 en Y. Sería este punto final, pero recuerden que el punto inicial es el origen. ¿Por qué? Porque es un vector posición, entonces ese sería el vector U, geométricamente. El vector V es menos 2 en X, menos 3 en Y, entonces sería este vector. ¿Sí se entiende o no? No oigo. Recuerden que tiene que llevar flecha. Si no le pongo flecha está mal, porque si no le pongo flecha no estoy hablando del vector, estoy hablando de su magnitud, que es una cosa totalmente distinta. Es decir, todo vector tiene asociado un escalar que viene siendo su magnitud, que también se le conoce como intensidad o como longitud, tamaño o norma incluso. Ahora, a mí me pide que lo sumen. Esa suma, le voy a poner nombre, ¿sí? Le voy a llamar V. V va a ser el vector W más el vector V. Entonces esto significa que pues va a ser esto. ¿Va a ser quién? A ver, ¿qué era el? No, pero entonces aquí estoy mal. Este cuate se llama V, no W. No oigo. Dice bien, ya se equivocó. Al fin y al cabo. Voy a ver la Champions. Entonces no le puedo llamar V, le voy a llamar W. ¿Sí? Entonces sube quién es menos 2, menos 3 más 4, menos 2. Fíjense cómo aquí estoy sumando vectores, no estoy sumando puntos. Los puntos no se suman. Es decir, yo no puedo sumar voy a sumar el punto A más el punto B. Entonces el punto A es el 1,3 y el punto B es 5,4. Lo sumo, no se puede. Puntos no, solamente si fueran vectores posición sí. Entonces, la suma de vectores es es un vector cuyas componentes es la suma de las componentes correspondientes. Entonces aquí sumaría las primeras componentes y la segunda componente pues va a ser la suma de las segundas componentes. Creo que se entiende, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto me va a dar 2, menos 5. Entonces el vector W, que es su suma, sería 2, menos 5. Sería, por ejemplo, este 4. Ese sería W. Perdón, sí, W. Que es V más U. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a pesar de que lo estoy haciendo a mano, podemos comprobarlo aplicando el método del paralelogramo que vieron en la secundaria. Trazo la paralela a U de tal manera que su punto de aplicación coincida con el punto final de V, más o menos. Aquí estoy aplicando el famoso principio de transmisibilidad. Estoy moviendo este vector sin cambiar el sentido ni la dirección.
ni su tamaño, ¿sí? Y luego hago lo mismo, pero ahora tomando como base el otro vector. Ve, si se fijan que estoy manteniéndolo paralelo, no cambio ni su intensidad, ni su sentido, ni su dirección. Y entonces la suma vectorial me dice que la suma de esos vectores es el vector que va desde el punto de aplicación del primero hasta el punto final del último. Por lo tanto, esta es la suma que se conoce como resultante y podemos ver que hay coincide, ¿no? ¿Sí? A ver ya, por favor. ¿Sale? Bien. Luego tenemos estos ejercicios. Aquí, por ejemplo, tenemos estos vectores U y V y nos pide que representemos geométricamente esas operaciones. Yo creo que aquí el que vale la pena sería el 15. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si se fijan es una suma y luego una suma que tiene una multiplicación escalar, pero luego también hay otra multiplicación escalar por un medio. Entonces como que tendría un poquito más de juguito, como que está un poco más sustancioso, ¿no? ¿Sí o no? Vamos, en términos así como de comida, pues se hagan de cuenta que este es como que, pues no sé, una cosita de cerdo con cuerito, ¿verdad? Mientras que pues son así como maciza, no, ni maciza, ¿no? Pues sí, maciza, está más cerca, más, ¿no? Entonces este es así como que más sustancioso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Ya me estuve fijando y efectivamente los vídeos no se congelan aquí. Ya los voy a empezar a subir hoy. Entonces, pues, ya empieza el fresquecito, ¿sí o no? Está como que más iluminador, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Eh? Bueno, pues vamos a hacer esa operación vectorial de forma gráfica. ¿Cómo sería? Bueno, pues vamos a representar el plano cartesiano. ¿Por qué el plano cartesiano? A ver, ¿quién nos dice por qué el plano cartesiano? Rápido. ¿Por qué de dos dimensiones? Porque, sí, o sea, efectivamente son los vectores tienen dos componentes, dos coordenadas, SR2, ¿sí? Pues vamos a hacerlo más o menos, usted puede tener su cuaderno cuadriculado, yo no lo tengo, voy a tratar de que sea lo más cercano a que no se pueda visualizar bien. Entonces, por ejemplo, el vector U es menos 2,3, viene siendo vector posición, recuerden, así se llama, cuando el punto de aplicación es el origen, se llama U, W es menos 3, menos 2, se llama W. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues yo voy a representar el vector V, que viene siendo esto, y lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer de forma analítica y de forma geométrica. ¿Cómo es de forma analítica? Pues sustituyo un medio por 3. Bueno, aquí tengo que abrir lo correcto que abra corchete, 3U más W, ¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Lo voy a hacer paso por paso,
sobre todo para que vayan viendo los que le están llevando por primera vez cómo sale esto. No me debe dar luego nada. Primero haría esta multiplicación escalar, allí está. Luego lo que haría sería la suma. Y la suma de estos dos vectores es un vector cuyas coordenadas es la suma de las coordenadas o componentes correspondientes. Paso por paso. ¿Sí? Yo les digo a sus otros compañeros que esto es como el vals, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, pasito 1, 2, 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí hasta, por cierto, hasta que su mamá tiene su fiesta de 15 años y muchas no. Ahora, yo me comprometo a que pongo el pastel y sus compañeros son chambelanes. ¿Aunque se dice fiesta de 15? ¿Por qué no? Porque fue COVID. Y no se preocupe, ya se hizo. ¿Eh? ¿Verdad, ingeniero? ¿Tú sí te animas a ser chambelán? Sí, no. Bueno. Entonces, pues ahí está, y ahora sí ya. Menos 9 medios, 7 medios. Que por cierto, ya se fijaron que ya empezaron a hablar del hantavirus. Miren, no perdamos el tiempo, ahorita continuemos con esto, pero hay cosas por ahí que ya no saben ni qué onda. Bueno, entonces fíjense bien, ¿cuánto me da el vector OB? Menos 9 medios, que viene siendo menos 4.5, más o menos 4.5 en X, menos 4.5, 1, 2, 3, 4.5 por aquí, y luego 7 medios que viene siendo 3.5 por acá. ¿Sí están de acuerdo? Esto sería el vector V. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Ahí ya lo hicimos de forma analítica, pero nos piden que lo hagamos de forma geométrica. ¿Cómo sería de forma geométrica? Bueno, ya tenemos ciertas cosas en forma geométrica. Ya representé a U, V, W. Pero es aplicar el método del paralelogramo, el bonito método de la secundaria, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es? Bueno, pues miren, básicamente es lo siguiente, es esto, ponerlo así. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sale? Estoy haciendo esa multiplicación. Entonces tengo que sacar este vector más este vector. ¿Por qué? Porque en el método del paralelogramo puedo solamente sumar dos vectores. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando sumo más vectores? Pues se aplica una generalización del método del paralelogramo. Es el buen método del polígono. ¿Sí se acuerdan, no? El método del polígono, yo me acuerdo bien en la secundaria, decía: pon tus escuadras y luego vas trazando paralelas el 1 al 2. Luego el 3 lo pones en el final del 2. El 4 en el final del 5. Y entonces la resultante va desde el punto de aplicación del primero hasta el último. Es exactamente lo mismo. Nada más que va como reintegrar. ¿Sí? Que viene siendo el método del polígono. Y ahí se aplica para sistemas concurrentes, que es cuando tienes varias fuerzas aplicadas en un punto. Entonces, pues bueno, por eso es que tenemos que ponerlo así para que sean los dos vectores ya bien definidos. El vector 3 medios de U. ¿Quién es 3 medios de U? Ah, pues aquí ya aplicamos lo que habíamos comentado. Es un vector que tiene el mismo sentido y dirección que U, pero su tamaño es 1.5 veces el de U, porque lo estoy multiplicando por 1.5. Entonces, ¿dónde está el vector U? Es este. Por lo tanto, 3 medios de U es un vector que tiene el mismo sentido y la misma dirección, pero su tamaño es 1.5 veces el de U. ¿Sí estamos o no? Entonces, pues aquí como que medimos, ¿no? La mitad como que viene siendo por aquí.
A ver, ¿viene siendo esto? Más o menos, ¿sí están de acuerdo? Mira, ¿sí o no? Entonces, más o menos por aquí debería de ser ¿quién? Este rojito viene siendo ¿quién? 3 medios de U. ¿Sí están de acuerdo o no? Y luego, un medio de W. ¿Quiénes son medios de W? Bueno, pues aquí está W. Un medio de W es un vector que tiene el mismo sentido y dirección que W, pero su intensidad es la mitad. Entonces, pues tal vez es por aquí. A ver, más o menos, ¿no? ¿Sí o no? Ok, entonces sería más o menos por aquí. Este vendría siendo, ¿quién? Un medio de W. ¿Sí o no? Entonces, tengo que V es este vector más este vector. Y la suma es que coja uno como inicio y que el otro, por el principio de transmisibilidad, lo mueva de tal manera que su punto de aplicación coincida con su punto final de aquel. Entonces voy a dejar a este como inicio porque va primero. Claro que si yo decido hacerlo con este es lo mismo. Y le voy a sumar un medio de W y para sumarlo aplico transmisibilidad, que es no mover, o sea, moverlo sin cambiar el sentido, dirección e intensidad. Esto es lo que nos decía el maestro cuando decía traza, o la maestra traza las paralelas. ¿Sí o no? Trazo las paralelas y más o menos me va a quedar por aquí. ¿Sí están de acuerdo? Mira, y a pesar de que lo estoy haciendo a mano, coincide. ¿Por qué? Porque la suma es el vector que va desde el punto de aplicación del primero al final del último. Esta sería la suma y no es otra cosa más que ¿quién? Más que V. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí. Ya estamos en 9. Bueno, sí, cierto. Vamos a dejarle aquí que pase un poco.